Vamos a orar. Vamos a, espérame, aceptar aquí, si me paga. Ahora sí. Padre Santo y hermoso, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque eres el Dios creador del universo y de todo lo que hay en él, Señor Padrecito. Gracias por haber escogido, por habernos escogido como tus hijos, Señor Padre, y a los que vas a escoger también, Señor Padre mío. Gracias. En esta noche te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí integrados en el estudio, Padre, que nos des sabiduría e inteligencia para entender tu mensaje, Señor Padre Bendito, y también a Armando que le des sabiduría e inteligencia para que pueda él enseñarnos lo que has puesto en su corazón y lo que ha estudiado para enseñarnos, Señor Padre Santo. Por los que van a entrar al estudio, bendícelos y que puedan estar, si es tu voluntad, si no, cuídalos donde quiera que estén, Padre Santo. Gracias en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Adelante, Armandito. Vamos a empezar. Pues la semana pasada empezamos a ver precisamente los ayes, las amonestaciones que hay o que hubo, las condenaciones que hubo hacia tanto a Israel, al reino del norte como al reino del sur, a Judá. Ahora vamos a ver en este capítulo el segundo tercero ayes que menciona Isaías, porque se mencionan 5 ayes que vienen siendo juicios durante los capítulos 28 al 33. Este va a ser el segundo y el tercer ay. Y pues en este segundo juicio vamos a ver que va sobre Jerusalén, va sobre Judá, pero el propósito de este juicio era para hacer que la nación de Judá regresara hacia Dios, porque ya se habían desvirtuado muchas de las creencias que ellos tenían. Ya la ley de Moisés ya la habían hecho a un lado y solamente se hacían ritos religiosos de acuerdo con las tradiciones de los hombres. Entonces, ya no eran eh, los actos que se hacían en ¿cómo decirlo? En los sacrificios y en las alabanzas y todo lo que se celebraba en las ceremonias, ya no lo hacían con el corazón, sino que nada más se hacía como por pura tradición, y eso era lo que le molestaba al Señor. Y una parte de esos juicios es precisamente por eso, por la falta de coordinación que no había, ya no había, ya había una incredulidad enorme dentro del pueblo de Judá. Y es por eso que a través del profeta Isaías les va a mandar una exhortación y un aviso, una, pues, se puede que amonestación al pueblo de Judá para que pudieran regresar al Señor. Bueno, en el primer versículo que nos dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso. Bueno, para empezar, la palabra Ariel tiene dos significados. Aquí se puede decir que uno de ellos, uno de los significados sería el león de Dios, en cuyo caso, pues la ciudad es vista como una ciudad fuerte, semejante, digamos que a un león. Pero la segunda traducción que se le da a la palabra Ariel y que va de acuerdo con el contexto que vamos a ver durante el estudio, es que se define como un brasero del altar o fogón del altar. Este, Sabemos que en Jerusalén era el lugar donde se localizaba el altar del holocausto, ahí en el templo. Bueno, entonces, eso es lo que
a lo que se refiere con la palabra de Ariel. Además, porque también se le da una mención a la ciudad de David. Sabemos que David lo mencionaba como la ciudad de David, eh, y aquí Ariel. lo refieren como la palabra, como Ariel, pero prácticamente viene siendo una especie de altar, por lo que vamos a ver más adelante con el sacrificio que harían este, las personas. Eh, Prácticamente el derramamiento de sangre sería un, simular o igual a como si fuera un sacrificio dentro del altar. Es por eso que se le menciona en esta forma la palabra de Ariel. Y también nos dice aquí, añadir un año con otro las fiestas y sigan su curso. Esto prácticamente lo define el profeta Isaías como si el Señor les estuviera diciendo, bueno, ustedes como pueblo acostumbran a venir 3 veces a Jerusalén, a las fiestas principales, y lo hacen, y cuando vienen, lo hacen, hacen los sacrificios, pero no lo hacen de corazón, sino que, como lo comentábamos hace rato, lo hacían nada más mecánicamente, eh, por pura tradición. Más que nada, pues se había agarrado de las tradiciones de los ancianos, ya era muy, como les contaba, ya no, la, la ley que Dios les había dado en el Sinaí a través de Moisés, pues ya ni caso le hacían. Esto era puro, nada más puro jolgorio y una fiesta. Entonces, como diciéndole, bueno, sigan como van. Este tipo de fiestas para mí no me interesan. Para mí viene siendo una porquería, prácticamente, valga la expresión. Y pues vemos aquí, como nos dice aquí, Ariel, la ciudad donde campó David. Dice, añadir año con año y que vengan a las fiestas, como les decías. En este tema, dice aquí, lo que David había hecho a los gentiles, debía ser hecho a Israel por los gentiles, porque eso era para los corazones, porque eso eran sus corazones, como gentiles. Ariel, el león de Dios, debía ser devorado por los asirios y babilonios. Y bueno, esto que viene, esos palabras son muy fuertes, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos quiere decir es que si por la incredulidad con que hacían las cosas, pues iban a pagar su pecado, ¿no? Iban a pagar el pecado de incredulidad, este, con, pues prácticamente ya con el derramamiento de sangre y con la esclavitud y el exilio. También nos dice aquí, la idea puede ser que muy pronto Jerusalén caería dejándonos de un año. Dice, a ver, perdón, la idea puede ser que muy pronto Jerusalén caería dejándolos que un año o más vengan y vayan con sus fiestas. Como les comentaba, pues cada año venían 3 veces a Jerusalén, y que la angustia de Ariel tendría que ser como una fiesta judía. El punto puede ser simplemente que las fiestas y los sacrificios no salvaban a Jerusalén. No, pues no la salvaban definitivamente, y tampoco le agradaban al Señor. Eh, se habían desvirtuado ya las fiestas. Eh, y vamos, siendo el remanente de Dios, el pueblo de Dios, ya habían caído. Para esto, pues ya el reino del norte ya había caído en manos de los asirios. Ya había, ya habían saqueado todo el reino del norte, habían conquistado su capital, que era Samaria, y ya se los habían llevado a cautivos. Que en aquel entonces venía arrasando con todo el mundo, podía venir sobre Judá, incluso durante esos años, después de haber, en el 722 antes de Cristo, que fue que invadieron Samaria,
y se llevaron cautivos a toda la población. Venían sobre el pueblo de Judá, porque si recuerdan un poco de la historia, Judá ya no quiso pagar tributos a Asiria. Y bueno, pues entonces venía arrasando los pueblos de Judá del norte hacia abajo. Y ya para esas fechas, pues ya venía acercándose a lo que es la ciudad de Jerusalén. Por eso es que ahí empieza ya eh, el, aquí el profeta Isaías viene diciendo lo que el Señor les había mandado, ¿no? Que tuvieran cuidado y que se apegaran más a Dios, que tuvieran dependencia de Dios, porque de lo contrario, pues la iban a pasar mal. Que se En atiendan. el versículo 2 dice, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolado y triste, y será a mí como Ariel. Bueno, vemos que aquí que dice que pondré a Ariel en apretura, pero no dice la destruiré. Aquí el profeta Isaías pone eh, al Señor, a Jehová, como primera persona, como si él estuviera interviniendo, eh, diciendo precisamente que la pondrá en aprietos, vamos, pero que no la destruirá. Esto con el fin de hacerlos, de hacerlos recapacitar para que nuevamente creyeran en el Señor y que dependieran de Él. Dice, el juicio sobre Jerusalén, Ariel, por causa de su incredulidad, se fue una de las causas, ¿no? Este tipo de juicios. También dice, otro significado de Ariel, como habíamos dicho, es altar de Dios. Sabemos que así se le conocía porque precisamente en Jerusalén, en el templo, pues precisamente era el altar, y en el altar era donde eh, el Señor habitaba en su pueblo, pero en este caso, como ya se habían apartado de él, ya el Señor pues ya no vivía con ellos, ya no estaba en el templo. Todo esto fue muy radical y contracultural. Los profetas estaban tratando de compartir los sentimientos y las posiciones de un Dios tan enormemente diferente en este caso, a las demás naciones, a la imaginación y a la comprensión de su propio pueblo. El Dios de Auschwitz sigue siendo el Dios de Israel. Bueno, esto nos quiere decir que eh, todo esto fue muy, muy, muy radical, ¿no? Tanto los sentimientos como las posiciones de los, dice aquí que de los profetas, pero posiblemente aquí nos estén hablando de los profetas, de los falsos profetas, porque más adelante también se nos va a hablar de tanto de los falsos. Tuvo muchos profetas, Jerusalén, pero no eran profetas de Dios, eran falsos profetas porque estaban tan distorsionadas sus, sus visiones, igual tanto los profetas como los sacerdotes, los líderes religiosos, estaban tan distorsionados y cegados, como vamos a ver más adelante, una ceguera espiritual, que todo lo distorsionaban y por lo tanto, pues confundían al pueblo. También les daban mala información y por consiguiente, pues llevaban, todo estaba de cabeza. Bueno, podemos Y cambiar el a la pueblo se siguiente. la creía, ¿no, Armandito? ¿Perdón? ¿Mande? Digo, y el pueblo, los que no eran creyentes, se la creían y hacían todo ese tipo de cosas. Sí, aparte que también ya habían caído en la idolatría, en la adivinación, Sí, adoraban otros dioses. Ya se habían despegado mucho de lo que era la ley de Moisés, o la ley de Dios a través de que les había dado Moisés. Ya estaban en, pues prácticamente faltarían unos 100 años para que, más de 130 años aproximadamente, para que llegara a la consumación del el arrase de la ciudad
Israel a través de Babilonia. Y lo que ¿Verdad? ocasionaron ellos fue hacerse de enemigo a Jehová. Sí, no, y sí, además no entendieron o no quisieron entender el castigo que había recibido el reino del norte. Ya se habían llevado en cautiverio los asirios a todo el reino del norte y ni así entendieron. No Este, creían que a ellos les fuera a suceder algo así. sí, sí, definitivamente estaban en una autosuficiencia, este, pensaron que no les iba a pasar nada, que ellos estaban protegidos, pero por sus falsos dioses, Claro. incluso por la, en lugar de depender del Tanto Señor, era, dependían de sí, de las otras naciones, tanto de Egipto y para como protección hacia con los asirios. En este caso que venía a razón de los asirios, sí, ellos dependían más del sí, hombre que de Dios. Eso fue su peor error. sí, Como porque era muchas más veces, fácil creer, era más fácil creer, perdón, digo, era más fácil creer en la idolatría y en todos sus creencias que eran falsas a creer lo que Moisés sí, había dado, ¿no? Sus sí, creencias. pues, cuántos cientos de años que ya llevaba, este, ya se había distorsionado todo, y lo peor de todo es que los líderes eran los que habían llevado a la ruina al pueblo de Judá, porque Claro. distorsionaban todo el mensaje y confundían al pueblo, y pues el pueblo también se dejaba llevar por eso. Bueno, vamos a ver el versículo 3. Dice, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Como que comentábamos aquí, el profeta Isaías pone como primera persona al Señor, eh, y como si, bueno, prácticamente el Señor aquí está con autoridad, dice estas palabras, porque Él es como si Él estuviera ahí, ¿no? Digamos, Él acampó, porque acamparé contra ti. ¿Contra quién? Contra Israel, contra el pueblo de Israel, contra la ciudad de Jerusalén, vamos, alrededor, y te De sitiaré Jerusalén. campamentos y levantaré contra ti baluartes. ¿Por qué con esta autoridad? Lo dice porque el ejército de Asiria no era más que un instrumento de Dios. Y prácticamente quien ordenaba, pues ordenaba el Señor, que era lo que, vamos, él hacía que de acuerdo a que Asiria fuera el instrumento para dar el juicio a su pueblo. Por eso con esa autoridad lo menciona aquí en este versículo 3, como si el mismo Señor estuviera, eh, este, que el cielo Haciéndolo. estuviera ahí haciéndolo, exactamente, sí. Dice, bueno, y en el cuarto nos dice, en el versículo 4, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será de tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Eh, definitivamente Jerusalén iba a ser humillada precisamente, eh, eh, iba a ser humillada porque, como mencionábamos, ya Sennacherib o el ejército de Asiria ya venía bajando y arrasando con todos los pueblos que estaban en Judá, y por consiguiente, pues los arrasaba, los quemaba, los destruía y se llevaba cautivos a sus habitantes. Entonces, ¿qué quedaba? Pues ya quedaba Jerusalén. Dice, y de esa manera los humillaba. Y Jerusalén, pues, se vería desolada, precisamente porque al darse cuenta que ya su pueblo o su nación estaba siendo destruida, eh, entonces fue cuando empezó a darse cuenta que iba en serio y que en esos momentos pensaban
también ellos iban a ser destruidos. Entonces, vamos aquí, ¿qué dice aquí? Donde dice acto en el primer, acamparé contra ti, usando imágenes de guerra, para ese día, Dios promete pelear contra Jerusalén y conquistarla. Como les comentaba, pues él, a través del ejército de Asiria, que eran esos instrumentos, lo decía como si él estuviera dándole la lección o el escarmiento al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué consecuencia había? Pues entonces serás humillada. El Señor la elevará, derribará la elevada autoimagen que Jerusalén tiene de sí misma. Era tanto su orgullo, tenía Jerusalén, que creyó que no iba a pasar nada. Y además porque dependía eh, tanto de los humanos como habíamos dicho, creía que Egipto los podía ayudar, pero también tenía mucha dependencia de sus dioses, los dioses ajenos, de los vales y todo eso, todos esos dioses a los cuales adoraba en los altares altos, y bueno, pues pensaba que los iban a ayudar, ¿no? Pensaba que no les iba a pasar nada. ¿Qué trascendencia tiene? Dice, el Señor protege y libera a una Jerusalén humillada. Eso ya viene como después de que recibe la lección. Más abajo dice aquí en el acto, el instrumento de Dios. El pasaje se refiere específicamente al asedio de Sennacherib, o sea, a Siria, y después comienza con el tiempo de los gentiles, cuando Nabucodonosor, los babilonios, la asedia y conquista. Aquí, con los asirios es en el 701 antes de Cristo, especialmente cuando, esto ya lo habíamos comentado en varios capítulos, que los asedia, no los sometió, pero sí les metieron un susto tremendo. Eso fue en el 701. Y más adelante vamos a ver cómo en un 2x3 el ángel de Jehová los va a aniquilar. Pero aquí también se refiere al tiempo de los gentiles, cuando Nabucodonosor en el 586 antes de Cristo, eh, en la última intervención, fue cuando destruyó a la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todas sus riquezas y se llevó cautivos a Babilonia a todo el pueblo. Entonces, habla precisamente de estos dos pasajes que son como referencia, los toman como referencia Isaías para ilustrar este pasaje, ¿no? Este tema. ¿Qué consecuencias trae? Desde la tierra, desde el polvo, Jerusalén será como cautivo y será humillada. Hasta el polvo. Su voz saldrá de la tierra como sonaría la voz de un muerto en nuestra tumba, por sus pecados de adivinación y sus consecuencias. Era tanta la humillación que sufría que pues prácticamente no tendría ni voz para quejarse. Su voz sonaría como si fuera precisamente una voz de ultratumba. Por lo mismo, por los pecados de adivinación. Eh, y más adelante vamos a ver bueno, es aquí. Eh, bueno, estos versículos también nos pueden dar a entender eh, la manera en que en un momento escatológico, ya al final de la tribulación, cómo va a sufrir el pueblo de Asiria con los pueblos que vayan en contra de ella, pero al momento en que el Señor diga, bueno, eh, yo te voy a liberar, va a poder eh, exterminar a los enemigos de Jerusalén, los enemigos de Judá, en un 2x3, nada más con su puro
con su pura palabra va a destruir a todos los enemigos de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios. Es escatología. En el tiempo de Dios se refiere precisamente a la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación. Se trae el castigo de Jerusalén a aquellos que perdón, hermano, que casi no veo. Es que están muy chiquitas las letras. Bueno, el hecho de que este tipo de castigo que está sufriendo ahorita el pueblo bueno, en los tiempos de Isaías, con el sitio de Sennacherib contra la ciudad de Israel, es similar prácticamente a lo que va a suceder, como comentábamos, al final de la tribulación, cuando todos los pueblos vayan en contra de Jerusalén. eh, el Señor con su pura palabra va a destruir a sus enemigos. Yo no sé si estoy equivocado, pero esto me suena como que viene siendo lo que sería el Armagedón. Si estoy equivocado, me puedes corregir, Juan Carlos. Mm, Creo que esto, se refiere precisamente a lo que es el Armagedón, pero bueno, Y el castigo que, porque en el bueno, Armagedón que va a juntar a todos, ¿no? Sus enemigos, ¿no? sí, sabes que Y Cierto, va a venir. los va a esto, acabar. esto que está diciendo aquí acerca de los sellos, trompetas y copas en Apocalipsis es previo al Armagedón. El Armagedón Previa. es precisamente el regreso de Jesucristo, que es Mm. al final de la tribulación, es el Armagedón, ¿sí? Ah, La guerra de Armagedón. ah, Y los sellos y las trompetas y las copas son durante la tribulación, y durante la Armagedón es tribulación. al final. Ah, Que correcto. acaba con todos sus enemigos. Exactamente. Muy bien, a ver si ya quedó aclarado. Miren, recuerden que en el tiempo de la tribulación, varios reyes, varios reinos se unen para atacar al anticristo, ¿sí? Y al final de la tribulación se unen con él para luchar contra Dios y Dios les da la torre a todos. Eso coincide con Apocalipsis 19, el regreso de Jesucristo, donde van a venir montados en un caballo ustedes. No se vayan a caer. Muy bien. Ahora sí que quedó aclarado. Bueno, vamos entonces a leer el versículo 6. Dice, por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y con tempestad, y llama de fuego consumidor. Aquí todavía nos sigue hablando precisamente de lo que es el tema escatológico. Es porque todo esto va a pasar en la tribulación. Va a haber terremotos, va a haber truenos, va a haber un gran ruido como torbellino y, y llamas de fuego consumidor. O sea, pues por medio de las guerras, ¿no? Tiene que ser. Dice aquí la escatología, el cumplimiento de los vicios de los sellos y trompetas y copas en Apocalipsis. Ajá. 7 8 dice, vamos a ver el 8 de una vez. Sí, el 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero que cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y el que parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Eh, pues prácticamente será como un sueño
para ellos para los que quieren destruir a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Eh, eh, serán destruidos definitivamente. Igual y lo que pasó con Sennacherib en el 701, bueno, no con Sennacherib, con su ejército. Sabemos que Sennacherib no estaba en ese, no estaba en otro lado, y que había mandado a su secretario de guerra a sitiar a Jerusalén y a destruirlo. Pero que en una sola noche, a través por la intervención del ángel de Jehová, con solo un 2 por 3, pues fue destrozado, fue desaparecido, fue aniquilado prácticamente la mayor parte del ejército. 185,000 soldados asirios murieron en una sola noche. Y eso pues fue con la intervención del Señor. Podemos ver que cuando ya en el tiempo de Ezequías, al día siguiente que pensaron que sí, que iban a ser destruidos y se dieron cuenta que era destruido, había sido el ejército de Asiria, pues el pueblo se quedó pasmado, pero también entusiasmado, porque que bueno, hemos sido salvados, ¿no? Por el Señor. Fue un gusto para ellos, pero por desgracia, en lugar de dar gracias a Dios por haberlos salvado de esa catástrofe, pues todo siguió igual, todo siguió en forma normal, y en lugar de volverse a Dios, la nación se involucró más profundamente en el pecado. O sea, no valoraron y siguieron en las mismas, y por consecuencia, pues en el 586 apareció Nabucodonosor y se los llevó. Ahora sí que se los chupó la bruja. Fue más en serio, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Pero bueno, aquí ni porque fueron salvados por el Señor en ese momento, se arrepintieron de lo que habían hecho. Muchas veces eso cuando éramos, o cuando, pues, igual nos puede pasar a nosotros, ¿no? Debemos estar alerta para no caer en la autosuficiencia y decir, pues ya, porque soy hijo de Dios, porque ya estoy bendecido, ya no me va a pasar nada y puedo hacer lo que pueda, lo que quiera con mi vida, pero no, debemos depender del Señor para todos, tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios, porque de lo contrario, pues nos va a chupar la bruja también. Sí. Entonces, Pero a veces no puede ser uno, que diga uno, soy hijo de Dios, puedo hacer lo que yo quiera, pues no, no se puede, no, porque claro, pues, no, no, entonces no es hijo de Dios, cree él que es hijo de Dios, pero no lo es, porque entonces ¿dónde se ve el fruto y los hechos, no? Por sus tiene que frutos haber los un cambio, conoceréis, dijo Jesús. ¿sí? Tiene que haber un cambio, una Sí, actitud entonces, en la de pensar y de actuar como cristiano, ya no actuamos como incrédulos. Bueno, sí. hasta aquí vamos bien, ¿verdad? En este versículo. Ahora En los el siguientes, 9, del 9 al 16, vamos a ver que hay una ceguera espiritual eh, que el Señor les manda como castigo al, al pueblo precisamente por su incredulidad y por su idolatría, por la dependencia en otros dioses. Vamos a ver cómo distorsiona tanto los sacerdotes como los profetas, se pueden decir falsos profetas, porque prácticamente el profeta de Dios nada más estaba Isaías, Jeremías, y ahorita se me fue otro, porque eran tres que en ese entonces eran prácticamente eh, de la misma época. Pero ahorita nada más me acuerdo de Jeremías bueno, y el que estamos viendo ahorita, Isaías. Vamos a ver el versículo 9. Deteneos y maravillaos, buscaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra.
aquí prácticamente el Señor está ordenando o está haciendo un juicio, mandándoles un castigo de ceguera espiritual. Eh, porque pues ya no iba a haber ¿cómo les diré? Déjenme ver. Eh, ¿Oportunidad o qué? sí, no sé, pero bueno, aquí viene lo interesante. Puesto que Israel se negó a escuchar desde un comienzo a los profetas verdaderos, era lo que mencionaba, sabe tres, ha perdido la capacidad de oír y entender. Dios los abandonó a su propia dureza de corazón. Pablo aplicó este versículo a la condición general de ceguera en el pueblo de Israel durante la eclesiástica, lo que vimos en Romanos 11:8. Eh, profetas videntes, los profetas y videntes falsos han cegado a sus oyentes con profecías y visiones falsas. Eh, bueno, era, era tanto la dureza de corazón del pueblo, como comentábamos, había mandado el Señor una ceguera espiritual. Eh, y prácticamente es como una orden, ¿no?, que les manda el Señor. Dice, la insensibilidad espiritual de los moradores de Jerusalén era un castigo de Dios. Se le ordenó al pueblo que se cegara a sí mismo, aunque el Señor también les envió la ceguera. Y vamos a ver en el versículo 10. Y bueno, dice aquí el versículo 10, dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Eh, de acuerdo con la ceguera que tenían, eh, daban falso Testimonio. testimonio, podemos hacer así, eh, tanto los profetas, que había muchos profetas, pero eran profetas falsos, este, torcido, torcido completamente el mensaje, ¿no? Igual los sacerdotes cegados, pues no diferenciaban lo que era la verdad de la palabra de Dios, aunque la estuvieran leyendo, pues no la entendían, y si la entendían, pues la entendían mal, y eso que entendían mal era lo que expresaban al pueblo, que también, pues también estaba cegado, y pues tampoco entendía. Dice, y os será toda visión, en el versículo 11, y os será toda visión como palabra de Dios sellado, el cual si dieran al que sabe leer, le dijere, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y se le diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Eh, Miguel, de acuerdo a lo que menciona aquí en esos versículos, ayuno, aunque va a entender que la palabra hablando, de Dios, debido pero a no las, puede las escrituras, los rollos, para los que lo leían, era como si estuviera sellado, como si estuviera cerrado, y porque no lo entendían. Les comentaba, por leerlo, pues no lo entiendo, está sellado. Y al que no sabe leer, pues tenía doble problema, tanto porque estaba sellado y porque no sabía leer. Pues entonces, seguían en las mismas, pero eso lo había mandado el Señor. Entramos como un castigo. Y prácticamente en esas circunstancias, en los tiempos de Jesucristo, cuando llegó Jesucristo, también tanto los sacerdotes, los fariseos, los escribas, y estaban con una ceguera espiritual porque todo lo daban, lo interpretaban de acuerdo con a su manera de entender, a sus tradiciones prácticamente, no como era la palabra. Y eso era lo que se hacía ver Jesucristo, ¿no? Estaban equivocados, estaban mal. Y era tanto
que le recalcaba a Jesucristo que estaban mal, que pues se hacía enfurecer. Y ese enfurecimiento hizo que lo llevara, que lo llevaran a la cruz como venganza por hacerles ver su ceguera espiritual en ese entonces. Bueno, pero aquí Isaías nos está diciendo que en ese momento también, bueno, que había una ceguera espiritual por orden de Dios. Este, Buenas noches. buenas noches, buenas Una noches. pregunta. De repente se silencia, se escucha entrecortado. Entrecortado. Ah, Sí, correcto. de repente Sí, lo sí, estamos escuchando y se silencia por completo unos 3, 4 segundos. posiblemente sea, eh, pues Yo sí, creo hay que, algunos yo creo defectos. que es de allá, porque yo estoy escuchando perfectamente, conmigo no se está cortando. No sé tú, Ok, perfecto. Ahorita voy a checarlo entonces, pero gracias de todos modos. ¿Tú, Uriel, estás escuchando bien? Bueno, Ahí también creo que se le corta un poco pero bueno, a yo estoy Uriel. escuchando bien. Yo creo que es del internet ya, del Ha de teléfono. ser la señal. Ha de ser la Quizá señal, pero debe ser, pero bueno, muchas gracias. no hay de qué, hermano. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el versículo 13. Dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eh, así que esto nos da a entender, igual el profeta vuelve al tema de la ceguera de la religión mecánica, ¿no? Aquí dice, el pueblo de Jerusalén, profesando conocer a Dios, participaba formalmente de los actos de adoración a Él, pero no lo hacía de corazón. Eso es lo que comentábamos, ya era mecánicamente todo lo que hacía. Estaba más preocupado por las tradiciones legalistas hechas por hombres que de la ley divina. Promueve la ley divina, sabemos que promueve la misericordia, la justicia y la equidad. Debido a ello, Dios los juzgaría y desaparecería su falsa sabiduría. Este, Eso es lo que nos menciona aquí, lo que nos da a entender este versículo. Por lo tanto, el 14, he aquí que nuevamente excitaré yo la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿De qué manera lo va a hacer el Señor? Este, simple y sencillamente lo va a recordarles que la justicia divina eh, es lo que promueve la misericordia y la justicia, de equidad. Eh, y les recuerda que pues para él no, eh, el llegar a hacer alguna ceremonia, vamos, sus actos religiosos no eran de corazón, nada más eran puras tradiciones que de nada le servían para y que no le agradaban al Señor. Dice aquí, perdón, aquí ya vamos a regresarnos un poco aquí al 11. En el versículo 11 dice, Isaías ahora los compara con los que no saben leer, porque aunque son alfabetizados, no pueden leer, están imposibilitados, porque para él sería como un libro sellado. Hoy en día, muchos leen y escriben la palabra de Dios como un analfabeto lee una revista. Puede entender algunas palabras, mirar imágenes, divertirse y aparentar que están leyendo, pero el verdadero contenido de lo que está escrito no les afecta, pues no les afecta porque no lo entienden. Actualmente, pues también hay
una ceguera espiritual, porque no entienden. Abren la Biblia, personas que no son cristianas, abren la Biblia y no la entienden, la leen, pues como si no supieran leer, no la entienden, por lo mismo de la ceguera espiritual. ¿Le podemos cambiar la diapositiva, por favor? Para, para checar precisamente lo que son los versículos 13 y 14 de lo que nos está comentando. ¿Me escuchas, hermanito? Sí, sí. Déjame hacer un comentario. Estaba hablando y no me di cuenta que tenía silenciado el audio. Primeramente, vimos que una de las consecuencias de Dios para el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías fue mandarles una ceguera espiritual. ¿Sí? Eso explica, si nos preguntaran, ¿por qué el pueblo judío no cree en Jesucristo? Hoy en día, ¿por qué no creen? Digo, a nivel individual ha habido judíos que han creído y se han convertido, pero a nivel de pueblo, de nación, siguen rechazando a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Si nos preguntaran por qué, es un juicio de Dios que desde los tiempos de Isaías se ve que les manda una ceguera espiritual. ¿Sí? Ahora bien, esto es con respecto a Israel. Con respecto a los gentiles, dice Pablo en Corintios, que que para entender la palabra de Dios, se requiere discernirla espiritualmente. Por eso dice que para el hombre natural, o sea, para el inconverso, la palabra de Dios es palabra de locura. ¿Y por qué? Porque dice, porque no la pueden entender. Es palabra de locura. Porque para entenderla hay que discernirla espiritualmente. Entonces ahí nos está dando la clave. Para poder entender la palabra de Dios, uno debe de tener el Espíritu Santo. O sea, haber ya creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y eso nos facilita la tarea de entender la Biblia. Ahora, no quiere decir que porque te conviertes ya entiendes todo, pero poco a poco lo empiezas a entender, poco a poco lo empiezas a entender. Empiezas a estudiar la Biblia y el Espíritu Santo que ya mora en uno te empieza a iluminar y empiezas a entender la Biblia poco a poquito. Pero antes de eso, como yo les comenté una vez, yo me puse a leer una vez una Biblia por curiosidad, cuando no era creyente. No la entendí nada y mejor la sé. Pues sí. Entonces, hoy en día, ¿sí? Israel tiene una ceguera espiritual, ¿sí? Y como dijo el mismo Jesús en Marcos, dijo, Marcos 7, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque le hacen más caso a las tradiciones de hombres que a la palabra de Dios. En cuanto a hoy en día, Israel sigue cegado espiritualmente. Porque Pablo lo dice nuevamente en Romanos 11, dice, no quiero que seáis arrogantes, le está diciendo a los gentiles, por el caso de Israel, dice, porque a Israel le ha ocurrido endurecimiento, pero ese endurecimiento es porque es un juicio de Dios. Es como cuando Dios dice en Romanos 1 que aquel que persiste en desechar a Dios, en no tomar en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada, ¿sí? Para hacer cosas que no convienen. Entonces, ese es un juicio de Dios. ¿Sí? Y todavía va a haber un tiempo, en el tiempo del Apocalipsis, donde Dios nuevamente vuelve a hacer lo mismo con aquellos que no creyeron en Jesucristo, que estuvieron rechazando la verdad, cuando tuvieron la oportunidad y viene la tribulación y ellos entran vivos a la tribulación. Ellos escucharon la verdad y todo, pero no la creyeron. Quizás su mentalidad era, si llega a ocurrir esto que dicen los cristianos, entonces ahora sí voy a creer. Pero, qué fatal desilusión se van a llevar, porque Dios, y lo podemos ver en segunda de Tesalonicenses, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, ¿sí? Entonces, nuevamente, Dios les está mandando un espíritu de confusión para que crean la mentira de quién, del anticristo, dice, y para que no se salven. O sea, aquel que dice, en el tiempo de la tribulación, si es que esto es cierto, que yo me convierto. No, pues la Biblia dice que ya no vas a poder, porque
porque Dios va a mandar un espíritu de confusión para que creas la mentira del enemigo. Entonces, ¿quiénes son los que se van a convertir en la tribulación? Pues aquellos que aún todavía no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, ¿sí? Y es para los que va la oportunidad ahora. Pero el que la rechazó y llegó a la tribulación rechazando la verdad de Dios, hasta la vista, baby. Bueno, ya sigue la hermana. Creo que eso era lo que Sí, quería. aparte de las heridas espirituales, del corazón endurecido, que también es un castigo de Dios, Sí, exactamente. Dios los entrega una mente reprobada. ¿Sí? Sí, Es cosa seria estar rechazando a Dios. El que no tome en cuenta a Dios es cosa seria, porque Dios lo puede entregar a una mente reprobada para que haga cosas que no convienen. ¿Sí? Eso lo explica Pablo en Romanos. Bueno, sigue el hermanito, ya no te interrumpo más. Eso sí. un buen comentario. Bueno, gracias. Muy buen comentario. Bueno, seguimos con el versículo 15. Siguiente hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado. ¿No entendió? Eh, en este versículo del 15, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Dice, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Se está refiriendo al, aquel tiempo de Isaías, a los que estaban en el partido pro-egipcio. Como les comentaba, dependían más del ser humano, que creían que Egipto el ejército de Egipto les iba a dar el apoyo para poder enfrentar al ejército de Asiria, a Sennacherib. Incluso creo que hasta el pueblo que está más abajo, que también les quiso apoyar, también los rechazó Isaías, diciéndoles, en momento, si ustedes deben de tener la dependencia y de creer en el Señor, se les ha dicho una y mil veces que no deben depender del hombre, pero aquí precisamente se le está dando esa condenación, eh, porque dicen, al cabo que ni nos ven, eran los que actuaban en una forma independiente, en una forma oscura, por abajo del agua, para tener tratos con Egipto, para el apoyo, pidiendo el apoyo para contrarrestar el ataque de los asirios. Y bueno, y era tanto que este, este, este tipo de comportamientos que lo está comparando como si fueran el barro y la pieza que hacen. Vamos a ver aquí, dice, Dios se pronunció, pronunció un ay sobre aquellos que pensaban que Él no los veía y que no veía sus acciones. Ellos intentaban ocultar los planes de Dios haciendo las cosas en las tinieblas. Es obvio que no pensaban con claridad, porque solo el Señor puede esconder las cosas a la vista del hombre. Y lo contrario es, esa forma de pensar torcía los hechos y confundía al alfarero con el barro. Sin embargo, una vasija no puede negar que el alfarero la hizo o afirmar que éste no sabe lo que hace. En realidad, el pueblo no entendía nada de lo que pasaba. Y precisamente por lo mismo, se daban cuenta, ¿no? De todas las situaciones en la cual el Señor lo estaba probando para poder, y más que nada para hacerlos reaccionar y volverse a Dios. Pero pues nada, todo, el Oye, pueblo estaba de Armandito, cambio. hay que ¿Sí? recordar que Dios es omnisciente y Él conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Entonces, estas personas querían ocultarse de sus planes de Dios y querían ellos, pensaban que Dios no los veía y que Dios no sabía nada de ellos, sino recordar que es omnisciente nuestro Señor bendito. Sí, 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 exactamente, tienes toda la razón. Pero pues estas personas no se daban cuenta
o no lo querían entender, o, o se hacían tontos porque querían hacer las cosas a su manera. Y sabemos que cuando uno hace las cosas a, a como uno nos da a entender, pues no salen. Eh, y sí, el Señor sabe nuestros pensamientos. No, pero acuérdate que ahora nosotros que antes de hacer cualquier cosa oramos y le pedimos al Señor que nos ayude y que sea su voluntad. Así es, exactamente. Permíteme un comentario, hermanito, de lo que estás diciendo. Sí, ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Porque lo estoy hablando y tengo apagado el audio. Para el que ama su pecado, lo, lo primero que hace es negar la existencia de Dios. ocultar. Porque me recuerda ahorita lo que estamos hablando, lo que me pasó con mis amigos de hace años, de- que yo les dije, mira, el que niega la existencia de Dios, él dice, no tengo a quién darle cuentas de mi vida. Puedo hacer con mi vida lo que me plazca, porque esa es la filosofía de ellos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero cuando alguien reconoce la existencia de Dios, estás reconociendo que existe alguien al que vas a tener que darle cuentas algún día de tu vida, ¿sí? Entonces, cuando alguien no quiere darle cuentas a Dios, es más fácil negar su existencia. Salmo 14:1 dice, no hay Dios. ¿Quién dice eso que no hay Dios? En el Salmo lo dice, Salmo 14:1. El Dice el necio. necio en su corazón. Es el necio. Y la palabra necio es una palabra bien fuerte. El equivalente como al campeón de los tontos, digamos. Se los digo en forma de, en eufemismo, para que no se diga feo. O sea, solamente los tontos pueden pensar que no hay Dios, ¿sí? Entonces, es más fácil negar su existencia que, ¿sí? Que Entonces, dicen que bueno, es eso es lo que imposible que quería Dios comentar. sin Continúa. que alguien lo haya Mira, ahorita, preparado. por ejemplo, en la diapositiva que nos manda Brenda, dice, el orgullo y la ceguera de Jerusalén, dice, el colmo del orgullo y la ceguera del hombre es rechazar al Señor como nuestro creador. Es más fácil eso para que puedas vivir tu vida dándole vuelo a la hilacha que reconocer que el Señor es nuestro creador y a Él tendremos que dar cuentas. ¿Sí? El último versículo de Eclesiastés dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, vemos como gente que dice, ellos me decían a mí, bueno, pero eso es lo que tú crees, dice, nosotros no creemos eso. En fin, ya continúa el hermanito. Pues por desgracia, la mayoría de la gente que desconoce de la palabra de Dios, no cree en esas cosas, no cree. Como tú dices, para ellos es locura, Sí, nos tiran de exactamente. loco. Bueno, sigamos con esta bendita locura. Exactamente. Dice, estos Porque cristianos están, dicen, los cristianos están medios locos, dice. Se paran temprano los domingos para ir a la iglesia, y ahí están cantando y estudiando la Biblia, qué aburrido, dice. Y encima todavía dan dinero, están locos, ¿tú crees? Así que la hermanita. pues, es la bendición para uno que, que es hijo de Dios, que ya cree uno en el Salvador, carga, no es una locura, es un privilegio. Y un placer. Una bendición. Amén. Exactamente. Y no saben de las bendiciones que se pierden, eso es lo malo. Bueno, Dios puede hacerles cambiar el corazón. Sí, sí. O Adelante. cegarlos definitivamente. Exactamente, porque si persisten en su necedad, Dios puede endurecerles el corazón, ¿sí? ¿Cómo se dice en términos teológicos? Cauterizar su conciencia. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Entonces, versículo 17. Dice, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano, el campo, en campo fructífero,
y el campo fértil será estimado por parque. Bueno, se me olvidaba comentarles, de aquí el versículo 17 al 24 ya son temas escatológicos, ya nos habla o nos va a hablar de lo que es el milenio, pero también vamos a regresar casi en los últimos versículos a la época de Isaías. Dice el versículo, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano, el campo fructífero y el campo fértil será estimado por parque. Sabemos que en el Líbano había mucho árbol eh, precioso, ¿no? El ébano y todo ese tipo de árboles, eh, el cual, pues bueno, aquí nos da a entender que el Líbano, ah, siendo un campo, un bosque, se va a convertir en un campo fértil y el bosque se iba a convertir en un campo fértil, vamos, y el campo fértil se iba a convertir en un bosque. Aquí nos está hablando de, haciendo una comparación, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir aquí, en el 17. A pesar de ello, las cosas serían diferentes en el futuro, como me comentabas. La frase de aquí a muy poco tiempo se refiere al establecimiento del reino milenial. Algunos piensan que se habla de la ocasión en que fue diezmado el ejército asirio, pero las condiciones de este versículo, pues nos hablan, parecen descartar esta interpretación. El Líbano, que en ese tiempo estaba ocupado por las tropas asirias, al final nuevamente sería fructífero. En la segunda mención de las palabras campo fértil puede que se aluda al monte de Carmelo, cuando se establezca el reino milenial. Eh, bueno, La camioneta. aquí en el Monte Carmelo, pues sí, se iba a convertir también en una tierra fértil y la tierra fértil del Líbano se iba a convertir en un campo, vamos. Todo iba a cambiar. Tanto iba a cambiar que aquí en el versículo 18 nos dice que en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Así que para ese entonces, y ahí nos habla aquí diciendo como en poco tiempo, se convertiría de aquí en poco tiempo. Ya Isaías estaba mencionando como si el reino milenial llegaría o llegaría en poco tiempo. Al igual que Pablo cuando nos menciona sobre las cosas del futuro, también nos habla como si estuviera, que ya en poco tiempo, ¿no? Y prácticamente pues ya estamos a la vuelta de la esquina, como dices tú, Juan Carlos, ya está en Tepalcapa y ya tarda en llegar el Señor en su segunda venida. Dice, bueno, comentábamos que aquí, en la segunda mención de las palabras, menciona aquí que cuando se establezca el reino milenial, los sordos oirán y los ciegos verán. Esto marca en contraste con lo que se refiere a la vista defectuosa de la nación. Esto marca un contraste que en los tiempos de Isaías, pues todos eran o vivían en una ceguera espiritual. Y también que en el futuro, dice, los pobres se gozarán en el Santo de Israel por lo que se ha hecho por ellos, y al contrario, los malvados que pervierten la causa del justo serán castigados. Esto aquí menciona en el versículo 19. Dice, entonces los humildes creerán en la alegría de Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Bueno, estos versículos igual también nos da a entender algunas cosas. Por ejemplo, los sordos oirán y los ciegos verán. La ceguera espiritual de Israel ya no existirá.
Jesús da un significado adicional a las palabras al aplicarlas a su ministerio de santidad física a favor de los sordos y los ciegos. Dice, y en el 20, pues, como habíamos visto, la alegría, la era mesiánica futura traerá un cambio radical de puesto, ya que la alegría reemplazará las penurias de los oprimidos y el dominio de los opresores llegará a su fin. Porque también sabemos que aquellos que tienen la autoridad política y judicial dejarán de omitir y de oprimir y de hacer mal uso de su poder. Eso será en el tiempo milenial. Pero ahorita todavía viviremos unas cuantas cosas, pero pues sabemos que detrás de todos ellos está el Señor y Él tiene el control de estas cosas, de todas las cosas, ¿no? Así que ni nos debemos de preocupar por lo que venga después con este nuevo sexenio. Y me da risa porque pues es tanta, bueno, mejor me guardo mi opinión porque no viene al caso. Vamos a ver en el versículo, déjenme ver aquí las diapositivas. Aquí estamos en las últimas, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 21, los que hacen pecar al hombre, palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. El 22, por lo tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice que así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Aquí nos da a entender el Señor. Bueno, esto marca un contraste, ya habíamos dicho, ¿no? Los pobres se acogerán al Santo de Israel por lo que han hecho por eso. Vamos. La actitud del pueblo de Jerusalén y Judá cambiará por completo. No volverán a ser avergonzados o humillados por la dominación extranjera y su propio pecado. Sus hijos crecerán con seguridad, se percatarán de lo que Dios los protege y los adorarán. O sea, le temerán al Señor. Habrá un temor a Dios y el temor sabemos que es el hacer, el tener obediencia hacia Dios. Porque el que no teme a Dios, pues hace las cosas a su manera. Y precisamente el mundo está de cabeza porque no hay temor de Dios. Dice cuando menciona aquí que Dios redimió a Abraham, Dios libró a Abraham de su trasfondo pagano. Sabemos que lo sacó de Ur de los Caldeos, que prácticamente era una ciudad pagana, y de ahí, viendo su corazón, pues incluso lo bendijo y incluso pues hizo la promesa de que a su descendencia le llegarían todas las bendiciones y que además su descendencia sería llamada el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Bueno, Dios libró a Abraham de su trasfondo pagano al llevarlo más allá del río Éufrates, rumbo a la tierra de Canaán. Pablo desarrolla ese tema en Romanos 4:1. Dice, ahora no será avergonzado. Israel le había padecido vergüenza a lo largo de su historia, y vamos, se le había padecido, puesto que estuvo más de 430 años, ya siendo el pueblo de Israel como cautivo en Egipto, ¿no? Y a través de tantas cosas que pasó durante el desierto, durante 40 años, y el tiempo de los jueces, pues les iba
encima de mal en peor, pero el Señor siempre estuvo a su lado y estuvo amparándolos en todo momento, a pesar de que era un pueblo desobediente. Dice, pero pues ahora ya no será, bueno, en ese entonces, o en aquel entonces, en tiempos de, ya no será avergonzado. ¿Sí? Pero la presencia personal del Mesías cambiará todo esto por completo. Tras la salvación de Israel al final de los tiempos, los hijos de Jacob dejarán de devocionar a sus ancestros por motivo de su maldad. La parte de la Así que cocina está bien. ya no serán humillados. Vamos a ver el versículo 23. Dice, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificará mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y el último versículo. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Qué nos dan a entender estos versículos? Dice en el 23, los descendientes de Jacob se maravillarán de la liberación fuerte del Señor y lo apartarán como su único digno de respeto y supremo y adoración al Dios, o sea, al Dios único que ha purificado a Israel. En el 24, los extraviados, se refiere a los extraviados y los moradores, con su respeto renovado hacia Dios, los que antes se habían desviado tendrán una gran percepción espiritual. Como comentabas, Juan Carlos, que en la tribulación habrá judíos que se darán cuenta que el Mesías es precisamente el quien viene en el nombre del Señor, el Hijo de Dios. Se darán cuenta que Jesús es precisamente el Mesías y lo adorarán y le darán pues se darán cuenta, o más bien santificarán su nombre, ¿no? Su santo nombre, porque y prácticamente pues se volverán al Señor. Dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dado a Abraham y a su descendencia, no por ley, sino por la justicia de la fe, así como lo dicta Romanos 4:13. Sí, efectivamente el Señor ya había dicho que a través de su descendencia pues iban a tener las bendiciones, y eso todavía no se ha cumplido, así que en la segunda venida de Cristo se cumplirán todas las bendiciones hacia la nación de Israel, hacia las 12 tribus prácticamente. Dice aquí la restauración del pueblo de Dios. Y todos los hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de sus hijos. Con justicia serás adorada. Estarás a lo estarás a lo lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti, y de temor, porque no se acercará a ti. Perdón. Bueno, sí, como habíamos comentado, con respecto a los hermanos hacia Dios, los que antes se habían desviado tendrán una gran perfección. ¿Tienen algún comentario, por favor? Con esto terminamos el capítulo 29. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. ¿Hay Sí. algún comentario? Sí, tengo aquí un comentario que quiere hacerlo, que está en la Biblia de la Nueva Tradición Viviente, traducción, Sí. y Traducción, dice, traducción, sí, no traducción. dice, el mundo aquí se describe bajo el gobierno de Cristo,
será muy diferente del mundo en el que vivimos hoy en día. No habrá más violencia ni tristeza. El nuevo mundo se caracterizará para la alegría, el entendimiento, la justicia y la alabanza a Dios. Amén. Amén. Nada Vean de cómo que había, como había sido formado el pueblo de Israel, o como había sido formada la humanidad con ese fin de adorar a Dios, al final de cuentas, así va a ser. Adorarán a Dios, se adorará al Señor. Amén. Adelante, Juan Carlos, perdón. Bueno, es que iba a decir respecto a lo de Uriel que aquí nada de que tengo yo otros datos, ¿no? Aquí tenemos que da la Biblia y Sí. punto, eso es suficiente. Miren, yo creo que, a ver, una pregunta. Lo que acabamos de leer hoy, Isaías 29, es la primera vez que vemos que hay una advertencia para Israel. No, 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 siempre he sido. Y ya vemos que Dios vez tras vez les estaba advirtiendo a través del profeta Isaías, ¿sí? Que se arrepintieran, dejaran la idolatría porque Dios los iba a juzgar. O sea, Dios no hizo una advertencia y ¡pum! Después la... No, vez tras vez, fue paciente. Después de que cayó el reino del norte, todavía como 150 años, les dio oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Lógico, Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces vemos Claro. que aquí, una vez más, Dios les está advirtiendo que los va a juzgar, ¿sí? Pero vean la gracia y la misericordia de Dios. Al mismo tiempo que les está advirtiendo, les está prometiendo una restauración. O sea, finalmente Dios va a intervenir, ¿sí? Y Israel será salvo, como dice Pablo en Romanos, ¿no? Entonces Dios, aunque ejecuta juicio contra su pueblo, podemos ver aquí, una vez más, que hay un futuro para Israel. Delante de Dios hay un futuro para Israel. Dios no ha desechado a su pueblo, ¿sí? Y Dios tiene que restaurarlo porque tiene que cumplir las promesas que le hizo a Abraham. Y las promesas son sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Que no está hablando de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia se va a beneficiar de tantas promesas de Dios, pero aquí está hablando específicamente. Miren, Isaías no puede estar hablando de la iglesia porque la iglesia ni siquiera ese concepto existía en en el Antiguo Testamento. Entonces, hay un futuro para Israel. ¿Y cuándo va a ser? Pablo lo dice en Romanos 11. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces Dios se volverá nuevamente hacia Israel. Entonces, pues ese era mi comentario. Que en conclusión, Dios le advierte a su pueblo, pero al mismo tiempo le está diciendo que hay restauración para Israel, el remanente fiel. el remanente. Y por desgracia, la tercera parte del pueblo de Israel sí que se va a salvar, porque no se va a salvar, no se van a salvar todos. Ese es lo No, malo. no está. Igual la humanidad, la tercera parte de la humanidad, bueno, las tres cuartas partes de la humanidad se van a perder. Oye, Nada hermano, más se va a salvar la tercera parte. alguien está alzando ahí el dedito, creo que es Uriel. Adelante, sí, sí. No, no. Yo puse el dedito, no, Lule. No, vi que No, un dedito que se asomaba ahí. Es que tu cámara está apuntando para el techo y alcancé a ver un dedo. No, no, de veras, sí, no. Hola, ¿quién sabe si prendida? dice, No, vamos para Lulita. arriba. Le dije, un dedito quiere opinar. Bueno, pues interesante, ¿no? Muy interesante. Y cómo todo va compaginando, como un rompecabezas, cómo todo lo se va armando y podemos entenderlo. Así que, pues, si ya no hay más comentarios, si Manuelita quiere comentar algo, ya sabes que siempre es Pues, ¿sí me escuchan? perfectamente, Manuelita. Pues ahorita, pero es que había momentos que se enmudecía y quedaba así como paralizado el señor Armando y luego seguía hablando y hasta hace 3 minutos ya escucho perfectamente. Y Bueno, de lo que pues estuve leyendo, pues aquí nos dicen, ¿no? De que pues Isaías les decía, ¿no? Que se arrepientan y para que Israel sea salvo. Yo me pregunto ahora,
Israel sigue sufriendo, Israel está en guerra, ¿y esto será hasta cuándo? Esa es mi pregunta. Y esto aquí lo que dice de Mateo, que los sordos oirán y los ciegos verán, y que la ceguera de Israel ya no existirá. Pues qué bueno que eso pase, porque sí, yo veo todo esto y lo asemejo con la actualidad. Ay, Que aquí dice al final de lo que escuché, dice, Israel sufrió vergüenza a lo largo de la historia, hasta la presencia del Mesías. Pero entonces todavía no tienen la presencia de Dios. Esa es mi pregunta. bueno, no tanto de Dios, sino del Mesías. ¿Sí? Bueno, sí, Y del Mesías. ahorita mencionó algo que Israel sigue todavía en guerra, sufriendo y todo, pero porque también sigue rechazando al Mesías. O sea, ¿por qué? Porque hay ceguera espiritual para ellos. Pero ¿cuándo va a terminar esto? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, eso va a terminar, porque se la va a ver tan duro Israel en el tiempo de la tribulación, que va a clamar al cielo y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, sí hay un futuro para Israel, pero será, Pablo lo dice en Romanos 11, lo explica, el endurecimiento de Israel durará hasta que llegue la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que todos los gentiles, los que no son judíos, se conviertan. Entonces, después de eso, en el reloj profético de Dios, viene el rapto y viene la tribulación. Y uno de los propósitos de la tribulación es que Israel reconozca, porque va a ser la peor época de persecución en contra de Israel. Olvidémonos de Antíoco Epífanes, olvidémonos de Herodes. Va a ser en el tiempo del anticristo la peor cacería en contra de los judíos, ¿sí? Pero uno de los propósitos es que doblen sus manitas, ¿sí? Y el Señor los va a salvar, como dijo Armandito, a una tercera parte, y esto está escrito en la Biblia, en Zacarías, que solamente una tercera parte será salvada, ¿sí? No todos los judíos, por ser judíos, no. Dios tiene su remanente escogido y sobre ese remanente va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham. Pero sí hay futuro para Israel. Bueno, gracias. No, gracias a Dios. Bueno, pues despídenos, Uriel, con una oración. Muchas gracias, Armandito. No, gracias a Dios, gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Parece que no nos escucha Uriel. El micrófono lo tenía ¿Qué pasó? puesto. Bueno, Ahora sí ya, ¿verdad? Cuando estaba hace rato me pasó lo mismo, como Japo estaba yo hablando y tenía el micrófono apagado. Bueno, Ya, Armandito, Padre Santo, oye, Uriel, ya Armandito te iba a decir, Lobo, ¿estás ahí? Uriel, ¿estás ahí? Adelante, Uriel. Señor Padre Santo, a ti te damos la gloria y la honra, Señor mío, porque eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Padre bendito, te damos las gracias por habernos permitido estar aquí en este estudio, Señor Padre bendito, y que te pido que que hayamos entendido, Señor Padre bendito, tu mensaje, Señor Padre Santo, para que nosotros podamos testificar a las personas que no te conocen, Señor Padre Santo. Gracias por la oportunidad que le das, Armando, de poder dar este mensaje, de enseñarnos, Padre bendito, tu palabra, Señor mío. Gracias por la vida de Manuelita, su hijo, Japo, por la mía, la de Patti, Señor Padre bendito, que nos permitiste, por Brenda también, que nos permitiste estar aquí en el estudio, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre mío, te pido que podamos pasar una buena noche, Padre, que podamos descansar, Señor mío, y así que nos des la oportunidad mañana de un nuevo día de ver la luz del día y poder hacer nuestras actividades, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén, amén.